Dani, ¿qué fue lo más difícil que te tocó pasar en tu vida? Porque hasta ahora hablamos de que una situación que te digan que no, un mundial que sí, un mundial que no, un sudamericano. Pero ¿cuál fue lo más difícil que tuviste que sobreponerte o sobrepasar en tu vida? Eh, Aceptar que mi vieja sigo ahí. El, ¿Cómo se acepta? ¿Cómo lo aceptaste? no lo sé, pero ver el proceso de enfermedad, sabiendo que los médicos te dicen que va a pasar y en el medio seguir luchando, eso fue lo ¿Qué más te difícil. enseñó eso? El mensaje es luchar, luchar, no bajar los brazos. Los médicos decían una cosa y ella seguía insistiendo. Postergaba esos plazos de una supuesta partida por su lucha interna de seguir con vida. Entonces, y toda esa información que llega, uno tiene que saber que va a llegar ese día, que lo están pronosticando. Eh, y creo que fue lo más difícil. Vos tomaste una decisión muy importante en tu vida. Vos estabas en Chavás Uh-huh. y decidiste venir a Mortero para pasar el último tiempo con ella. ¿Fue así? No sabíamos que se iba a enfermar, pero sí sentía algo. Lo hablaba con mi esposa y le decía, si vamos un año o dos allá. Tu Y mamá no estaba enferma todavía. no, todavía no. Pero vos, ¿qué intuías? No, Querías estar me cerca de pasó que empecé a, no recuerdo el día, pero con mi esposa tenemos como una amistad, ¿no? Hablamos de todo y le empecé a contar, digo, a mí me gustaría algún día ir a un año a Morteros, ya estaba cerca de los 30 años yo, y digo, y ella me preguntaba, ¿qué quieres vivir? Porque nosotros estábamos bien allá, teníamos trabajo, teníamos Sí. nuestra casa, así medianamente la vida resuelta, como se dice habitualmente. Le digo, pero quiero tomarme un mate con mi mamá, quiero comerme un asado con mi viejo, porque siempre las venidas eran 48 horas, Un fin de 72, semana. a veces 24 horas, 36 horas había que volver, y quería vivenciar eso. Y bueno, gracias a Dios que Jani, mi esposa, aceptó, me dijo, bueno, vamos. Nos quedamos un poco más de 2 años. A los 6 meses que volvimos ahí se detectó la enfermedad. Qué bárbaro, Dani, ¿no? Casi como intuición que vos necesitabas estar ahí, sin saber el motivo, ¿no? No, no sabíamos nada de lo que iba Qué a pasar. bárbaro. Además, planificamos un montón de cosas para hacer, porque veníamos con ese tiempo, ¿no? De estar un tiempo y regresar. Bueno, los 6 meses cambiaron un poco los planes. Dani, porque tu mamá te conoció aquel pibe que se fue con una mochila y un sueño, que tuvo que decirle y respaldarlo y acobijarlo cuando le dijeron que no iba a ir a un mundial o a un sudamericano, cuando después tuvo que transitar todo ese camino en el fútbol casi profesional. Eh, ¿Qué crees que te diría hoy, en esta etapa de tu vida? Me cuesta no emocionarme. Eh, en su último día hablamos mucho. Mirá, ¿y qué te quedó marcado de ese último día? Eh, los últimos meses aproveché como nunca a mi vieja. Y la última noche con lucidez, yo digo que Dios me dio ese privilegio de estar con ella en la clínica. Y ahí surgió lo que yo digo que es mi sueño. Ahí yo terminé de darle vuelta a lo que siempre me fui preguntando, ¿para qué estoy en esta vida? ¿Qué tengo que hacer? Que era mi admiración, mi pasión por el deporte, porque muchas veces le pregunté a Dios por qué no se dieron ciertas cosas que soñaba. Mirá vos. Y siempre mi mamá nos inculcó la educación, ella fue 32 años docente,
Y en esa noche pudimos hablar un montón, hablamos como hasta las 4 de la mañana, fue su última noche. Y yo ahí me di cuenta que tenía que ir por ahí, que lo mío es la educación con el deporte. Mira vos, ¿te dejaba algo? Sí, y yo creo que si ella estaría acá y sabría lo que uno tiene en mente para hacer, se sentiría bien, porque te dejaría volar. Tuvo que ver con esa charla. Mira vos, Dani, qué revelación, ¿eh? Qué fuerza. No lo sabe nadie, nunca lo conté. Qué fuerza, ¿no? Qué revelación. Dani, ¿cómo es haber formado parte de una selección argentina juvenil de fútbol? Qué pregunta. Es una sensación hermosa, un sueño desde niño. Por ahí, no sé si todos, pero cuando uno inició a jugar al fútbol allá a los 5 años y miraba la selección, quería estar ahí. Y bueno, fue cumplir un sueño, fue hacer realidad un sueño que tenía desde muy chiquitito. ¿¿Con quién estuviste? ¿En qué año fue? ¿Y en qué selección? Fue año 2000, 2001, fue selección sub-17, después fui un poquito sparring también, ahí en mezcla con la selección sub-20, en una selección de mayor que estaba dirigida por Bielsa en ese momento, de 98 a 2002. Y bueno, por ahí los más reconocidos de esa categoría 84, 85, bueno, Carlos Tevez, estaba Maxi López, Mascherano. ¿Con esa camada? Esa camada de futbolistas, sí, de los que recuerdo, Gonzalo Rodríguez, Juan San Lorenzo, sí. Bueno, Lucas Molina, que fue arquero independiente, sí, señor. Que falleció joven, Carrizo, que fue arquero de River, bueno, de los que por ahí más renombre han tomado a nivel internacional. Dani, ¿qué aprendizaje te dejó esa experiencia? Yo digo que fueron parte de la construcción de lo que soy hoy. Por ahí a la distancia uno va hablando siempre un montón de veces con amigos de esos temas en particular, y alguna vez me mencionaba, pero ¿fue un fracaso o no fue un fracaso? Yo no tomo nada como fracaso, fueron parte de la construcción de la persona en la cual me estoy convertido hoy, y que seguramente la experiencia de hoy me servirán para dentro de 10 años decir lo mismo también, forma parte de esa construcción. ¿Y cómo fue ese tiempo en la selección? ¿Cuánto duró? Y fueron 2 años, ahí a lo mejor un poco salteado en algún momento, porque a veces íbamos más, a veces menos, pero fue un periodo hermoso. Yo disfruté cada viaje de Rosario a Buenos Aires, cada entrenamiento, estar en el predio, compartir con los jugadores de la selección mayor. ¿Compartiste con los jugadores de selección mayor? Sí, la selección tiene un concepto o tenía, porque hace mucho que uno no está, pero lo nombro como presente, que era un concepto de familia. Entonces todos los que estábamos ahí, tanto la cena, el almuerzo, los espacios en común eran para todos iguales, sea mayor, sub-20 o primera. También en ese momento estaba la sub-20 campeona, que salió en el 2001. Entonces, claro, acá en Argentina. Entrenábamos todos juntos, los espacios en común los compartíamos y pudimos vivenciar situaciones que uno tiene guardadas en el corazón, que fueron hermosas. Dani, ¿y por qué fueron 2 años y no fue más tiempo? Ahí hay una anécdota interesante, ¿no? ¿Con Miguel? No, con Tocali o Tojo. Sí, con Tocali. Las dos, yo me quedé afuera de Sudamericano y Mundial Sub-17 a poquitos días de viajar. Y las 2 charlas fueron enriquecedoras. Siempre se definió por Matías Argüello, que era un jugador de River, y por mí. Jugábamos los dos de marcador central, jugábamos con línea de 3 en ese momento y podíamos hacerlo los dos de contención, teniendo en cuenta que el contención titular era Javier Mascherano, ¿no? Pero se jugaban con 2 contenciones en ese momento, y podíamos hacer esa función, y las 2 veces fue la misma charla, donde una fue más directo Tocali y la otra fue con Peckerman, diciéndonos, con Peckerman y Tocali. Sí, diciéndonos que lo que definía por ahí la lista de un sudamericano mundial eran los detalles. Por supuesto, a los 16 años uno no entiende mucho de eso, no. Pero después eso generó en mí ese deseo
de la formación, porque entendí que el detalle era el entrenamiento, no era más que otra cosa que entrenarse y que ser formado, en este caso en la disciplina del fútbol. Ese era el detalle. Ahora, Dani, yo me pongo a pensar hoy a un pibe que le dicen que se queda fuera de un mundial y enseguida me aparece la imagen de la frustración. ¿Cuánto duró en vos esa frustración? Ese sueño que tenías de ir a un mundial, a un sudamericano, te dicen que no, te lo explican, te dan las razones. ¿Cuánto tiempo frustrado estuviste? Y no fue sencillo, sobre todo en un mundo que es exitista, el del fútbol. Estamos hablando de 20 años atrás, donde Sí. quizás era un poquito más leve, ¿no? Hoy está mucho más exacerbado la frustración. Todo exactamente, esto. Pero no recuerdo haber pasado tanto tiempo en tristeza. Sí, por supuesto, fue difícil ese viaje. Siempre recuerdo el viaje de vuelta de Buenos Aires a Rosario, llorando todo el viaje. ¿Solo? Solo. Literal, lloré todo el viaje. El del colectivero me preguntó si me pasaba algo. Y bueno, vuelvo a repetirte, es construcción de lo que hoy soy. Me hubiese gustado en ese momento estar más cerca de algún familiar, de mi viejo, de mi vieja, pero la situación se daba así. Y me fueron un par de semanas donde me costó un poquito encontrarle la vuelta esta vez al entrenamiento, hasta que había que seguir, no había mucha alternativa. ¿Ese fue un gran logro tuyo? El hecho de decir, no fuiste al mundial, pero te supiste levantar. Sí, yo creo que sí. Por eso digo que hay una mala, a veces digo, no hay una mala concepción de que para estar en los deportes de elite, yo no llegué a hacer eso. Hay sacrificios que hacer, Sí. hay precios que pagar. No es tan sencillo como por ahí se muestra o se quiere mostrar a veces, pero sí, había que levantarse. Creo que eso, en ese momento no lo vi como un mérito, pero a la distancia, por eso digo, todo fue construcción, todo fue beneficio para llegar hasta hoy. Las lágrimas siempre tienen un motivo, o es un momento quizás de desahogo, angustia, decepción, tristeza. Ese viaje de Buenos Aires a Rosario, ¿qué cosas fueron las que te hicieron que todo el viaje estés llorando y todo lo que recién contaba? Digo, ¿cuál es la imagen que no te dejaba, que te lamentaba o que no te dejaba darle la posibilidad de estar, tranquilo, más allá de que la decisión no era la que vos esperabas? ¿Cuál es la imagen recurrente que...? En ese momento uno todavía, por lo menos en mí, no tenía una capacidad de pensamiento tan desarrollada, y yo lo que pensé todo ese viaje era mi sueño, por eso digo, eran 16 años y la vida es mucho más que eso, ¿no? Pero en ese momento era mi sueño, era lo que quería, era por lo que había trabajado, era por lo que nos habíamos esforzado mucho, porque habíamos trabajado mucho, nos habían corregido muchos errores, hubo que entrenar durante muchos meses doble turno, hacer cosas aparte, porque bueno, estar en ese nivel se define, como nos dijeron, por detalles, y el no haberlo logrado, eso es lo que me provocaba frustración y lágrimas, no hacía un análisis más profundo. Mirá. Dani, ¿y cómo te reinventás después de eso, con 16 años? Porque yo me pongo en ese lugar y lo primero que pienso es, te dicen que no vas a un mundial. Con 16 años quedaban sueños, objetivos por lograr. ¿Cómo sigue tu carrera futbolística? Porque te fuiste a los 14 te fuiste de Morteros. A los 14 fui de Morteros. ¿Y a dónde volvés? ¿Cómo te reinventás? ¿Cómo te reinsertás en el fútbol? ¿Dónde estabas? Sigo unos años más todavía en Central. Rosario Central. Sí, sigo unos años más en Central. Tuve la oportunidad de tener un gran entrenador que fue Hugo Galoni, que fue un puntal para mí, porque me acompañó mucho en ese proceso. Y en ese momento también hice terapia. Mirá. Estamos hablando, Dani, de 25 años atrás, hoy tenés 40. Sí. Fíjate la importancia de hacer y de contar las emociones de uno, ¿no? Yo no me acuerdo ahora el apellido del psicólogo, pero era un fenómeno, trabajaba mucho con el Patón Bausa. Y bueno, me ayudó mucho trabajar.
me hizo ver las cosas de otra manera. No fueron muchas veces, no había una cuestión de tan naturalizado como está ahora, pero sí me hizo bien hablar, porque se trataba de eso, de enfocarme de manera distinta, y bueno, ahí volvimos a arrancar. Volviste a arrancar, seguiste en Central, y en Central ahí hay un momento donde estaba cerca de primera, ¿no? Sí. Y ahí aparece una aleccionadora lección de Miguel Russo. Así es. ¿Lo conocés a Miguel? Sí. ¿Vos entrenando como selectivo? ¿Cómo era el contexto? Sí, en ese momento se acostumbraba a ser selectivos desde cuarta, quinta y sexta, de las categorías más altas de inferiores de un club de AFA. Y bueno, ese selectivo tenía el privilegio de entrenar a la par de primera, entonces sí. Primera, si necesitaba futbolistas, se nutría de ahí, se formaba también un poquito la reserva. Y bueno, Miguel toma una decisión en un momento de que yo creo que viene de ahí, de esa frustración, donde mi comportamiento no era el del todo bueno. Vos, a ver, eras un tipo totalmente distinto al que conozco hoy. Sí, totalmente distinto. ¿Cómo eras? Era un poco más peleador. Era más peleador. Pero bueno, tenía que ver con una connotación de que había algunas cosas que el crecimiento, sí, desarrollo de una persona. Y que por ahí tienen que sanar interiormente en uno para que el comportamiento sea distinto. Entonces hice enojar, me acuerdo, a Javier Cámpora, que era una persona que no se enojaba nunca, en el entrenamiento, y bueno, Miguel tomó la decisión, dice, bueno, a partir de mañana usted, Daniel, va a volver con su categoría y no va a estar más en el selectivo. Y por supuesto, habré tenido 18 años, me enojé. Era otro golpe. Otro golpe, sí. Pero vuelvo a repetir, necesarios, porque en el momento uno no lo entiende. Gracias a Dios era otra época donde no se le contestaba a nadie. Por supuesto no le dije absolutamente nada a Russo. Y te fuiste. Y me fui, al otro día fui a entrenar con mi categoría. Pero bueno, enojado, por supuesto. Siempre en ese momento la culpa la tienen los demás y uno está bien, y no fue así. Y todas esas experiencias es como que fueron aleccionadoras, ¿no? Te hicieron crecer, te hicieron cambiar tu personalidad. Sí, sin lugar a dudas. Lo hemos hablado en privado. Siempre mi papá dice que si te podría volver el tiempo atrás no me hubiese dejado ir a los 14 años. Yo le digo, no, pa, si no me hubiese dejado ir no sería lo que soy, porque toda esa experiencia no lo hubiese vivido jamás. Pasó el tiempo. ¿Eso fue en el año? Cuando te dicen, cuando Russo te dice, volvé a tu categoría. 2003. Pasó el tiempo, los años, y lo volviste a encontrar a Russo. Lo volví a encontrar. ¿Qué le dijiste? Le pedí disculpas y le agradecí. ¿Cómo fue ese momento? ¿Dónde estaban? En un shopping en Rosario. Fue casual. Tenía mucho temor de que no se acordara, de molestarlo, pero fue una charla sencilla, práctica. Y creo que son esas charlas que te permite Dios para terminar de sanar también. De decir, Miguel, le agradezco. ¿Y se acordaba él? Sí, se acordaba. Pero vos, qué gesto el tuyo también, ¿no? Porque, a ver, y esto está bueno, esta enseñanza, Dani, porque hoy vivimos también mucho con el rencor, la bronca. No, este es un forro porque a mí me mandó a dormir, me mandó a volver a una categoría donde yo entrenaba, y vos con 22 años, lo encontrás a Russo, vas y le decís, Miguel, perdón y gracias. Es que estaba en ese proceso de la vida de mí que empecé a entender que primero tenía que sanar, que tenía que recomponerme interiormente, que si quería lograr lo que fuera en la vida tenía que empezar por ahí, no por fuera. Y que siempre ser agradecido trae mucho más beneficio que guardarse algo en el corazón. Entonces en ese contexto fue que charlas como con Miguel pude tener con muchas otras personas más, que en el camino uno había tomado decisiones erróneas, y poder haberlo hecho fue gratificante. Dani, hablaste mucho de la palabra sanar. ¿Qué cosas sanaste interiormente? Y en el camino yo le decía anoche al plantel. Sí. Le decía... Actualmente estás en el 9 Freire. Sí. Le digo, ¿se acuerdan cuando éramos niños? ¿Qué soñábamos? Ser doctor, enfermero, bombero, policía, sí, maestro. Tiene que ver con ayudar a alguien. Y yo le decía, ¿qué nos pasó en el camino?
la vida. Las frustraciones, los fracasos, nos llenamos de temor y decimos, bueno, retengo, porque si salgo a jugar me van a dañar. Y la vida siempre, me parece a mí, se trata de todo el tiempo dar. ¿Es fácil? No. Pero uno nunca puede dar si tiene un corazón dañado. Y por ahí encaro cada día de mi vida. Desde ahí empiezo a construir el día, la profesión o lo que tenga por delante. No es sencillo, pero hay que intentarlo. Y vos encontraste esa manera, Dani, de poder sanar esos sueños rotos, ¿se pueden llamar? Sí, sueños rotos, malas decisiones propias de uno, que a partir del dolor uno toma malas decisiones. Por ejemplo, decisiones de confrontar con alguien, de alguien no honrarlo, por ahí lo que se hace habitualmente, que no debe ser habitual, hablar de alguien sin saber. Mirá. Todas esas cosas son siembras que tenemos que saber que la cosecha siempre está. ¿y cuándo te encontraste con esa versión mejorada de Daniel Rubí? A partir de los 20 años. Ahí notaste que algo iba cambiando en vos. Sí, tiene que ver con un proceso de acercarme, si se quiere, a Dios, a tener una relación que algunos lo llamarán religión, otros no, pero... ¿Cómo te acercas a Dios? Por un amigo que jugamos juntos en Central, Emir Sensini, y bueno, él es cantante, hace muchos años que vive en Estados Unidos, es exitoso en lo que hace, y bueno, me presentó la vida de otra manera, y empezamos este hermoso camino. Mirá vos, Dani, mirá vos. Ahora, quiero por un momento recopilar la imagen cuando le contás a tus viejos, a tu papá y a tu mamá, que quedabas afuera de la lista de la selección. ¿Cómo fue esa charla? ¿Cómo eran ellos? No había la tecnología que hay ahora, que Sí. se podía hablar inmediatamente. No, bien, sí, preocupado por la tristeza de uno. Eran otros tiempos y intentaban animarme, intentaban que siga adelante. Siempre tuve en mi papá, el mensaje fue doblegar los esfuerzos, no caerse. En mi mamá por ahí más el consentimiento, lógico, ¿no? La mamá Sí. por ahí tiene ese rol. Y bueno, trataron de estar conmigo, viajaron a Rosario, hicieron un esfuerzo enorme en ese momento para acompañar ese proceso y con el mismo mensaje, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, y eso buscamos hacer. Y justo te iba a preguntar, ¿cómo te llevas con los sueños? Porque alguna vez le pusieron una pausa a alguno de tus sueños. Vuelvo sobre esto, ¿no? No es fácil que a los 16 años te digan, mira, no vas, no estás en la lista del mundial, mira, bajá a la categoría de entrenar, mira esto. ¿Cómo te llevas con los sueños a los 40 años? No tiene sentido, me parece, vivir mucho sin un sueño. Creo que hasta en las escuelas se debería animar a soñar. Mira. El sueño provoca la pasión, que es la fuerza para sobreponerse a un montón de situaciones. Y, Qué bárbaro. yo me considero un soñador, no me avergüenzo de eso. Hay que pasar un proceso. Los sueños que tenía de niño de jugar en estadios llenos se van modificando, pero mirando para atrás todo tiene un sentido. No lo logré todavía, no creo haberlo logrado. Hay muchas cosas más por conquistar y por experimentar, y creo que cada día que pase va a tener más sentido lo que pasó. ¿Cuánto disfrutaste el camino, Dani? Mucho, porque he aprendido a disfrutar del dolor también. El dolor es parte del proceso para cumplir los sueños. Sí, señor. ¿Y alguna vez tuviste la intención de decir, tiro todo al carajo? A mis 24 años. Ahí tuve una charla con mi viejo por teléfono. ¿Y? También son esas charlas sencillas, simples, donde le comenté algo que me estaba pasando, y la devolución fue
en vez ¿por qué en vez de renegar con lo que estás haciendo, no trabajas vos para cambiar ese mundo que Te estamos? dijo tu viejo. Sí. Fíjate las dos charlas con tus viejos, ¿no? Cómo son determinantes, ¿no? Y el último día de vida de tu vieja, sí. y tu viejo, ¿por qué no dejás de renegar y empezás a trabajar por lo que renegás? Exactamente. Y ahí fue otro clip, Otro clip. 24 años. 24 años tenía. Y ahí aparece un apellido muy fuerte en la historia del fútbol, pero muy fuerte. Un tipo al que todo el mundo respeta. ¿Cómo llegas a trabajar con Marcelo Bielsa? Llego por intermedio de Diego Torrente, que fue justo en esa época de 24 años que estaban las parejas. Todo tiene un hilo conductor, ¿no? Sí. Por eso digo que es un proceso que está bueno, que por parte nos enojemos, por parte disfrutemos, por parte estemos más bajos, pero hay que aprender a ver si tiene ese hilo conductor que estabas mencionando. Y Diego llega a las parejas en esa temporada. Y bueno, llega con algo novedoso para lo que era la liga, un argentino B, llega con ediciones de video personalizadas, con mucha más información de la que existía. O por Algo lo menos, nuevo para vos. Claro, por lo menos conocíamos hasta ese momento. A mí me cambió totalmente la manera de jugar. Yo pensé que sabía jugar al fútbol, él me mostró que no sabía nada. Y a partir de ahí construimos una relación. Yo empecé a preguntarle, a repreguntarle, a editarme mis propios partidos, a empezar a ver al fútbol de otra manera y a enamorarme de esa metodología de trabajo. Y bueno, a partir de esa relación siempre le pedí que cuando exista la posibilidad de trabajar, de experimentar lo que ellos hacían, me tenga en cuenta. Y bueno, cuando Bielsa va a Marsella, recibo un llamado de no muchas palabras como son ellos, me dice, ¿estás dispuesto? Sí, le digo, mañana a tal hora en tal lugar. Y bueno, ahí fueron 2 meses hermosos. Contame detalles de esa noche previa a sumarte a ese equipo de trabajo, Bielsa, quiénes estaban, cómo fue. Como no hay mucha información, los llamados son cortitos. Estaba en Casilda. Vos estabas en Casilda. Estaba en Casilda entrenando a 2 categorías en ese momento tenían 8 y 10 años los chicos. Y después tenía que entrenar en el plantel de primera. Entonces en ese lapso del entrenamiento de los chicos a primera recibo el llamado. Llego a casa, chaval, cerca de las 11 de la noche y le digo a mi esposa, mañana me voy temprano a Rosario. ¿A qué vas? No sé, digo, pero voy a tal lugar. Te habían llamado del equipo de trabajo de Bielsa. Sí, le conté un poco, le digo, ¿y de qué se trata? Y le digo, no sé, no tengo mucha información. Bueno, me costó dormir un poco esa noche porque no me parecía un dato menor lo que me tocaba vivir y no sabía con qué me iba a encontrar. Y bueno, el otro día lo empecé a disfrutar. ¿Y ahí cómo fue ese día después? Ese día. ¿Cómo fueron esos 2 años, no? ¿2 años? Fueron 2 meses. Dos meses. ¿Cómo es trabajar en el mundo Bielsa? Y es como ir a la universidad. Su metodología, su forma de trabajar, su exigencia. No conozco otra forma hasta ahora que lo iguale. Dani, ¿y cómo fue la primera vez que lo conociste a Bielsa? Tuve la oportunidad de conocerlo en la selección. Mirá vos, ya había una señal ahí. Él tiene un gesto para conmigo en una lesión que yo tengo en un amistoso. Mirá. Antes de ir a jugar un cuadrangular a Paraná con Brasil, Italia y Vos México. siendo categoría sub-17. Sí. Él estando en la mayor. Él estando en la para mayor. contextualizar. Exacto. Hacemos un amistoso, me acuerdo, con el Porvenir, con la 5ª división del Porvenir, nosotros éramos 7ª división. Y me lesiono el dedo gordo del pie derecho. Sí. Entonces, Raúl Lamas, que era el kinesiólogo, me veía renguear, yo no quería decir nada porque teníamos que jugar ese torneo y quería ir. Y bueno, en conclusión me hacen una placa y él está en esa charla con Julio, él escucha que me pasaba eso y que yo le decía, no quiero que le digas a Hugo por Tocali porque yo quería ir a jugar esos partidos. Me dijo, vos quedate tranquilo.
Bueno, viene Daniel Martínez, que hoy es el traumatólogo de la selección mayor, estaba Donato Villani, vienen a ver qué pasaba, qué hay que hacer. Bueno, no, placa del predio 6 a AFA, hacen una placa. Cuando vuelvo me encuentro con la sorpresa que eran las 9:30 de la noche, estaban todos, no se había ido nadie y estaba Bielsa ahí dando vuelta en los consultorios. Me sale una fisura, me dijo tranquilo, sana. Al otro día Tocali me confirma que voy a ir igual, que no me preocupe. Y él el día siguiente, cruzando del comedor a las habitaciones, buen día Marcelo, él cruza para el comedor, me dice, ¿cómo está su dedo? Bien, le digo Marcelo. Y él me dice unas palabras que siempre me impactaron por la personalidad de él, por lo que él era, por lo que él representaba. Bielsa ya era Bielsa, ¿eh? Sí, me dijo, su actitud es digna de imitar, me dijo. Mirá vos, ¿no? Bielsa. Sí, y después, bueno, la exigencia, él pregunta mucho si entendés lo que estás haciendo. Mirá. Y él se preocupa mucho que estés... ¿Y vos tuviste diálogo, contacto en esos 2 meses que trabajando para él? Sí. No mucho, pero... Pero personalmente. Sí, él se interesa mucho que lo que uno esté haciendo uno lo esté entendiendo, que no lo haga sin entenderlo. Y esos fueron 2 meses, Dani. Cuando Bielsa estaba en el Olympique de Marsella, en Exactamente, Francia. antes de ir a Francia. ¿Y con quiénes trabajaban en ese grupo de trabajo? Lucho y Diego Torrente, Sí. que son 2 personalidades conocidas. Bueno, estaba Gabriel Heinze también. Gabriel Heinze. Sí, Julio Bacari. Hoy Independiente. Sí, Julio Bacari, Ever de Maldé, que es un chico que llevó dirigido también Independiente Rabia Mendoza. Ese era el grupo de Rosario. Después habría otro grupo que estaba en Colón, que bueno, ahí estaba Diego Reyes también, que hoy sigue siendo el asistente de Marcelo. Que ¿le das mucho valor a eso, Dani? Sí. ¿Alcanzás hice mal la pregunta? ¿Alcanzás a dimensionar todo eso? No, ahí recibo retos de mi esposa por eso. No, lo disfruté, lo disfruto, sigo en contacto con los chicos. Son una fuente de inspiración y de consejos constantes, de ida y vuelta en información. Me faltó nombrar a Diego Buján también, que es un gran amigo que hoy es ayudante de campo de Mariano Soso. Voy a contar una intimidad. Recién hicimos un video, se lo mandamos a Julio Bacari, técnico independiente, y Julio Bacari contestó. Le dijo, un crack, mandale un abrazo grande. Digo, por eso te preguntaba si tomás dimensión de todo lo vivido. Lo disfruto a mi manera, no sé si mi esposa me dice eso, te decía recién, que ella me dice, vos no te imaginás las cosas que vos viviste, las cosas que experimentaste o los contactos a veces que como uno nombra, porque uno sigue recibiendo invitaciones para ir a ciertos lugares. Voy muy poco a la comparación de las invitaciones. ¿Por ejemplo? No, invitaciones a entrenamientos, el mismo Central, por ahí la amistad con los ayudantes del Kili González, invitaciones al predio de AFA. No dimensionás eso. Me empecé a dar cuenta en este último tiempo un poco de eso. Antes lo tenía como una cuestión del pasado, que lo disfrutaba, pero como que ya había pasado. ¿Cuánto le debes a tu señora? No, todo. Es el pilar de casa. No Fue muy importante, ¿no? Sí. ¿Cómo la conocés? ¿Dónde la conocés? Fui a jugar a Chavás, es un pueblo, le digo yo, mirá dónde te fui a buscar, no la fui a buscar, pero fui a jugar a Chavás y ahí nos conocimos con Gianni ya grandes, le digo, en el buen sentido. Yo tenía 27 años, ya tenía 31 en ese momento. Mirá. Y también nace la relación en una charla de café, una relación muy sana, y después, bueno, una mujer extraordinaria, con todas las letras, porque dejó todo para acompañarme en todas las locuras del fútbol, en viajar a vivir a un país como El Salvador, en venirse a Morteros, está siempre, sostiene todo el hogar. Qué importante eso, Dani, ¿no? No sé, no creo haber podido hacer un montón de cosas así. ¿Qué te enseñan tus hijas en el día a día?
Porque no son del palo, no es que tenés dos pibes que juegan al fútbol. Que vos quizás puede ser tu campo de acción donde vos conocés. Sí. Tenés dos nenas. Dos nenas. ¿Qué te enseñan ellas todos los días? Y fue un desafío. Tuve que aprender y le sigo pidiendo a Yanni que me ayude. Los hombres somos totalmente distintos a comprenderla, a comprender sus momentos, son una totalmente distinta de la otra. La mujer es mucho más sensible que nosotros por ahí somos más distintos, ¿no? Ni mejores ni peores, distintos. Entonces, lo que aprendí y me enseñan todos los días es que a cada una tiene un trato distinto, que su gestión emocional es totalmente distinta una de otra. Lo que a una le molesta a la otra no le hace nada, o viceversa. Quizá un elogio para una de ellas es mucho más importante que para la otra. Entonces tuve que aprender eso. ¿Y tu hermano? Mi hermano lo disfruto, poder trabajar con él. ¿Puedes trabajar con él? Sí. En todos los lugares que estuviste, él te acompañó. Me sorprendió porque nunca pensé que él quería sumarse al fútbol, y cuando me lo comentó me puse muy contento y lo que hago es disfrutarlo. ¿Cómo te imaginás en 5 años? ¿A dónde te imaginás en 5 años? ¿Y qué haciendo? Formando. Quiero llegar a cumplir ese sueño de mezclar el deporte con la educación. No sé el cómo todavía, pero sí tengo bien claro que ahí me veo. Se te transforma la voz cuando hablas del sueño, Dani. Es eso que le falta a tu vida. Cerrar esa... Sí, y vivimos en un mundo que la gente no sueña. La gente compite entre personas, cuando hay celos, ego, cuando falta perdón, con todas las problemáticas sociales que hay hoy, adicciones, todo lo que está diciendo la gente es no sueño. Porque cuando uno tiene un sueño empieza a experimentar que las horas no alcanzan, decir, ¿cómo hago cumplir este sueño? No me va a alcanzar el tiempo que tenga de vida para poder lograrlo, o si lo logro para poder disfrutarlo. Y uno se pone a trabajar de lo que sea, por lo menos mi experiencia. Entonces, yo creo que el camino es por ahí, que animarse a soñar. ¿Lo ves lejos? ¿Lo ves palpable? ¿Sentís que lo tocas a ese sueño? ¿Que lo podés agarrar? ¿Cazar? Yo creo que sí, que lo voy a lograr, y que si no lo logro en su totalidad, quedarán sentadas las bases para las generaciones, ¿no? Yo siempre hablo con mi esposa que ya no solo trabajamos o soñamos para nosotros, sino para nuestras hijas. Entonces, si no lo podemos lograr del todo nosotros, allanaremos el camino para la próxima generación. Dani, te dejo, anda a buscarlo el sueño. Muchas gracias. Gracias a vos, Emi.